Muy buenos días, queridos estudiantes. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino, en esta oportunidad para poder desarrollar la clase de Química con los estudiantes de quinto grado de primaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la salud, el mantenernos sanos y a la vez poder conectarnos a través de esta plataforma virtual. Vamos a dar inicio a nuestra sesión conociendo primeramente nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? ¿Correcto? Toda sesión tiene una finalidad, tiene una meta que lograr y ese es nuestro propósito. Y el propósito para esta sesión, queridos estudiantes, es que al término ustedes van a estar en la capacidad de entender a las reacciones químicas, la importancia de los mismos en la formación de los compuestos que usamos en la vida diaria. ¿Correcto? Entonces, para poder lograr esta meta, para poder lograr este propósito, es necesario que tenemos que estar atentos a la sesión. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con una pregunta. Nosotros estamos rodeados durante nuestra vida diaria con productos, con circunstancias en la cual se va a notar, podemos apreciar que la materia está en constante transformación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a asearnos en las mañanas, utilizamos los productos de limpieza, por ejemplo, los jabones, el champú, la crema dental, ¿no es cierto? Esos productos que usamos a diario han sido elaborados por la transformación de ciertas materias. Y esa transformación va a deberse a las reacciones, a los cambios que ha ocurrido en la materia internamente. De igual manera, podemos ver en la alimentación. De repente la mamá para el desayuno ha preparado unos pancitos con unas tortillas por ejemplo, de jamonada, puede ser de hot dog, el atún, utilizó el aceite, etc. Esos componentes han sido elaborados, han sido producto de una transformación de materia. Y a la vez han tenido que usar de repente algunos preservantes para que no se puedan malograr. Entonces estamos viendo que la materia se ha transformado, la materia está cambiando, ¿correcto? Si vamos a utilizar nuestro carro, nuestra moto, para que este automóvil o esa moto pueda moverse, pueda desplazarse, vamos a tener que agregarle la gasolina. Y esa gasolina internamente dentro del motor de este automóvil va a sufrir transformaciones. Se va a transformar en energía, lo cual va a permitir que se pueda mover. Y así estamos rodeados diariamente de productos, de circunstancias en la cual estamos observando la transformación de la materia. Por ejemplo, en salud, los medicamentos, para poder fabricar una vacuna, que ahora estamos a la espera de la vacuna. Para poder fabricar esa vacuna, para poder fabricar esos productos médicos, esos medicamentos, va a tener que transformarse ciertas materias. Entonces, el día de hoy, jóvenes o niños, chicos y chicas, vamos a trabajar un tema que es muy importante en el curso de química, la cual nos va a ayudar a entender estas transformaciones que ocurren en la materia,
lo cual lo aplicamos diariamente, lo tenemos presente en nuestro día a día. Por lo tanto, este tema del día de hoy nos va a ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo en esas transformaciones. ¿Correcto? Entonces, vamos a ingresar a nuestro tema. Reacciones químicas, tema 25. Todas esas transformaciones que acabamos de mencionar, que está ocurriendo dentro de la materia, se va a deber porque va a haber unas reacciones químicas. Las reacciones químicas van a estar presentes en esas transformaciones. ¿Correcto? Muy bien. Una reacción química se produce cuando dos o más sustancias se combinan, transformando su composición y obteniendo una nueva sustancia. Reacciones químicas. Cuando hablamos desde el punto de vista químico, la sustancia va a transformarse para poder originar una sustancia nueva. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos en la fotosíntesis. Para que la planta pueda hacer fotosíntesis, ¿qué necesita? Necesita la luz del sol, necesita el dióxido de carbono, necesita el agua. Estas sustancias son las que van a ingresar al laboratorio de la hoja. La hoja va a tener unos componentes que van a funcionar como pequeños laboratorios. ¿Cómo se llaman? La clorofila. Y dentro de esa clorofila, estos productos, la energía solar, el dióxido de carbono y el agua, se va a transformar en sustancias diferentes. Por ejemplo, en carbohidratos. Cuando nosotros nos comemos una manzana, en esa manzana estamos comiendo los carbohidratos que la plantita ha formado en esa fotosíntesis. Y además va a liberar el oxígeno que nos sirve para respirar. Entonces, esta es una reacción química. ¿Por qué? Porque los productos que ingresan, las sustancias que van a ingresar, van a ser diferentes, se ha transformado en productos nuevos. El carbohidrato no es igual al dióxido, no es igual al agua, no es igual a la energía, no es igual a las sales que la plantita ha absorbido. El carbohidrato ya es una sustancia nueva. El oxígeno que libera la planta es diferente al dióxido de carbono. Se ha convertido en una sustancia diferente, nueva. Cuando el producto es una sustancia nueva, diferente, estamos hablando de reacciones químicas. Otro ejemplo podemos decir de reacciones químicas, la combustión. Cuando vamos a aprender algo, se va a quemar algo, por ejemplo, acá la madera, vamos a prender y va a empezar a formar el fuego. Es una combustión. Para que pueda arder, ¿qué necesita esa planta? ¿Qué necesita para que pueda arder? Va a necesitar del oxígeno. Si es que no hay oxígeno, no va a arder. ¿Correcto? Necesita del oxígeno y también necesita de la materia orgánica. Puede ser el papel, puede ser la madera, puede ser la materia orgánica que va a arder. Y como producto, ¿qué vamos a tener como producto? Como producto vamos a tener, ¿qué se va a formar? Se va a formar el calor. Se forma el calor. ¿Y qué más se va a formar? Se va a formar el humo. Ese humo, ¿cómo se llama? Es el CO2. Se forma el CO2. Y también podemos encontrar la energía, ¿no? En forma de calor o de luz. Entonces, para poder hacer combustión, ¿qué productos van a ingresar? El oxígeno y la materia orgánica. Y producto, ¿qué tenemos? El CO2, el calor y también el carbón o la ceniza. ¿Se va a formar al final carbón o no se va a formar? Sí se va a formar el carbón. Muy bien. Entonces, estos son productos diferentes a los que ingresaron. Primero ingresó la madera y tenemos como resultado el carbón.
Ingresa el oxígeno y tenemos como resultado el CO2. Son sustancias diferentes. Entonces hablamos de reacciones químicas, ¿correcto? Cuando la materia se transforma en productos diferentes a los que ingresaron, es una reacción química, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a quemar un papel, tengo el papel y empiezo a quemarlo, es una combustión. ¿Qué voy a tener como resultado? El humo y la ceniza, ¿correcto? Ese humo y esa ceniza van a ser diferentes al papel. Entonces estamos hablando de una reacción química, ¿ya? En la digestión, por decir, en la digestión, cuando nosotros vamos a consumo mi desayuno, mi pan, mi leche, mi cuáquer, mi comidita, de repente la mamá me sirvió, ya muy bien. Llega a mi estómago y en el estómago toda esa materia, todo ese desayuno se va a transformar en sustancias diferentes, en sustancias que van a ser aptos para llegar a cada una de nuestras células. Ya no va a ser un pedacito de pan que está lleno por mi vena para alimentar mis células, no, ya son sustancias diferentes. Y al final también se elimina sustancias diferentes. Entonces hablamos que es una reacciones químicas. Dentro de nuestro cuerpo también ocurren reacciones químicas. Entonces, las reacciones químicas, niños, es cuando los productos la materia se transforma en sustancias diferentes. No es la misma. Si yo tengo un clavo y se oxida, lo pongo al patio, le llega la humedad y el clavo que era nuevo se oxida. Ese óxido, ese polvillo amarillento que se pone sobre el clavo, ya es el producto de una reacción química. Ese óxido ya yo no lo puedo volver a convertir en clavo. Ya es sustancias diferentes. Entonces estamos hablando de una reacción química. ¿Ya? La reacción química entonces es cuando la materia se transforma en sustancias diferentes y que ya no puede volver a ser lo que fue en un inicio. Muy bien. Ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, la digestión, la lluvia ácida, la oxidación de los metales, la combustión, por ejemplo, quemar un papel. Son ejemplos de reacciones químicas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que una reacción química está ocurriendo? A eso se llama evidencias, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo una reacción química y empieza a emanar luces, empieza a resplandar. Esa muestra de emanar luces es una evidencia que está ocurriendo una reacción química. Es una evidencia que la materia se está transformando. Ya es una evidencia. Si es que yo estoy haciendo de repente una reacción química y voy a mezclar algo y veo que está cambiando de color. Cambia de color. Entonces, ese cambio de color me indica que hay una reacción, la materia está reaccionando, se están formando sustancias nuevas. Esa es una evidencia, el cambio de color. ¿Ya? Otro, si es que yo dos sustancias y veo que empieza a emanar burbujas o gas, como por ejemplo yo voy a poner en un vaso de agua una pastillita o voy a echarle el sal de Andrius. ¿Ustedes han observado? ¿Han visto cómo el sal de Andrius en el agua empieza a formar unas burbujitas y luego una espuma? Esa es una muestra que hay una reacción química, ¿ya? Cuando emana gases, cuando emana, efervescencia, es una evidencia. Ahora, también otra evidencia es cuando de repente vamos a poner la sustancia y al fondo se forma un sarro o se empieza a acumular alguna sustancia. De repente como que yo mezclo el agua con la tierra y la tierra se sienta al fondo. Se forma un precipitado, eso se llama precipitado. Entonces también es una muestra de una reacción, que hay una reacción química. Si es que yo mezclo y veo que el frasco le pongo la mano y empieza a calentarse,
también es una muestra de que se está ocurriendo una reacción química. Entonces, niños, estos cambios que estamos viendo, ya sea el color, ya sea emanación de luz, ya sea la efervescencia, ya sea que se caliente el vaso, el recipiente, o de repente se enfría, hay algunos que se va a enfriar, es como si estuviera congelándose. ¿Mm? Entonces, esas son las evidencias, esas son las pruebas de que está ocurriendo reacciones químicas. ¿Ya? Están ocurriendo reacciones químicas. Muy bien. Ahora, las ecuaciones químicas o una reacción química, para poder nosotros entenderlas, se tiene que representar, acá está ocurriendo una reacción química, pero ¿cómo yo lo voy a representar? ¿Cómo lo voy a explicar? Para eso vamos a utilizar también las matemáticas. Y para poder representar una ecuación química, nosotros vamos a hacerlo a través, una reacción química, lo vamos a hacer a través de una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química entonces, jóvenes? Una ecuación química representa una reacción química. En toda ecuación química existen sustancias de ingreso llamadas reactantes y sustancias de salida llamadas productos. Como yo voy a preparar un queque, ¿no es cierto? Voy a preparar un queque y mi mamá me dijo que para el queque vas a necesitar los ingredientes: harina, aceite, huevo, leche, azúcar, levadura. Esos productos se conocen como los ingredientes y en química lo conocemos como los reactantes. Los reactantes entonces van a ser los ingredientes. Lo vamos a preparar y vamos a tener como producto, lo ponemos al horno y después de un momento vamos a tener como producto un queque. Vamos a tener un queque. Muy bien. Este queque ya es el producto, es el resultado. Entonces, en una ecuación química se va a conocer a las sustancias que van a ingresar en un inicio. Los que ingresan se conocen como reactantes, en sí los que son los ingredientes, los reactantes. Y el resultado, lo que vamos a obtener al final, se conoce como producto. Entonces, en una ecuación química vamos a tener a los reactantes y al producto. A los reactantes, que pueden ser los ingredientes, y al producto, que es el resultado final. ¿Correcto? Entonces, para poder nosotros conocer la manera correcta de elaborar un producto, por ejemplo, vamos a elaborar, ¿cómo harían los farmacéuticos, los bioquímicos que elaboran las vacunas, las pastillas, los medicamentos? Ellos van a tener que utilizar correctamente la cantidad de productos. Imagínate, tu mamá te dice vas a preparar un estofado de pollo. Ahí también se hace una reacción química, ¿no? Una combinación. Ya, te dice vas a usar la carne, la papa, la alverjita, la zanahoria, y vas a echarle 2 tacitas de agua, te dice. De repente yo dentro de mis ingredientes, al momento le echo todo, pero no le echo 2 tacitas de agua, le echo de repente 2 litros de agua. Entonces, los reactantes están mal dados. Al final no voy a tener un estofado de pollo, voy a tener una sopa de pollo, que es una cosa diferente. Entonces, para poder hacer productos y en química y en medicina, en farmacia, son sumamente precisos. Entonces hay que saber equilibrar la cantidad de ingredientes o reactantes para poder tener el producto correcto. Entonces, tenemos que conocer cuántos tipos de reacciones químicas deben existir. Entonces, acá, por ejemplo, para formar el agua es una molécula
que se forma por la unión de ¿quiénes? Del hidrógeno y del hidrógeno y del oxígeno. Se van a unir. Y para poder formar la molécula de agua, ¿cuántos hidrógenos tiene que ingresar? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Porque si ingresa 2 oxígenos, ya no se forma el agua, ya va a ser otra sustancia diferente, el agua oxigenada tal vez, pero no es el agua potable. Entonces, para poder formar este compuesto, la reacción química me dice, vas a unir 2 hidrógenos con una molécula de oxígeno. Y vas a tener la molécula del agua. Pero para poder formar el agua, siempre vas a tener de repente 2 moléculas de agua. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que se une el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno van a ser los reactantes o los ingredientes. ¿Y el producto qué es? El agua. El agua. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas. ¿Correcto? Tipos de reacciones químicas. Muy bien. El primer tipo de reacciones químicas es la reacción de adición o síntesis. Cuando hablamos adición, ¿a qué nos referimos? A la suma. A la suma. ¿Ya? Se produce cuando 2 o más sustancias se unen para formar un producto. Muy bien. Yo voy a formar el agua. Para formar el agua, ¿qué necesito? Necesito el hidrógeno y necesito el oxígeno. Estos son mis ingredientes. Se unen y formo la molécula de agua. Tengo acá una molécula de agua y tengo otra molécula de agua. Y para poder formar, he sumado, he unido, ¿ya? Componentes. Y cuando usamos el signo más, hablamos de una reacción de adición, como su mismo nombre lo dice, ustedes lo conocen en matemáticas. Adición viene del signo más. Voy a sumar, voy a aumentar, voy a unir. Por ejemplo, para formar un queque, ¿será una reacción de adición? Digo, harina más azúcar más leche más huevo más levadura. Entonces, ahí estoy hablando de una reacción de adición, porque voy a aumentar uno, más otro, más otro, más otro, y tengo como producto, voy a tener mi queque, ¿no? Entonces, cuando yo voy aumentando, voy sumando, voy sumando, voy sumando los ingredientes, hablamos de una reacción química de adición o síntesis. ¿Ya? Y siempre van ustedes a identificar, por ejemplo, acá, mira, ¿ve? Hidrógeno 2, oxígeno 2. Si hay el signo más, de frente digo, haya una reacción de adición. Si hay el signo más, de frente decimos, ya, es una reacción de adición. Cuando tú veas en el ejemplo, vas a identificar que es una reacción de adición. Para formar el amoníaco, por ejemplo, tengo el nitrógeno más el hidrógeno, entonces tengo una reacción de adición. ¿Correcto? Entonces este es el primer tipo de reacciones químicas. El segundo tipo de reacciones químicas es al contrario. Es la descomposición. Cuando yo voy a separar el producto en sus ingredientes, lo voy a separar. Cuando a partir de una sola sustancia se producen 2 o más productos. Por ejemplo, yo tengo el queque, por decir. Tengo el queque, ¿ya? Y este queque me dice, no, yo no quiero queque, y así que sepáralo. Entonces, vamos de repente por un proceso químico a separar. Ya, esto es la harina, esto es el huevo. De repente por acá tenemos, ya, esta es la leche, esto de acá es el azúcar, etc. O sea, estamos separándolos en sus ingredientes. Lo separamos, lo descomponemos. Cuando se descompone, hablamos de una reacción de descomposición. Por ejemplo, tengo el agua, me dice la molécula del agua, sepáralo, descompónlo. Entonces, a través de una reacción química, vamos a separar el hidrógeno por un lado
y el oxígeno por otro lado. ¿Ya? Cuando lo separamos, siempre va a haber un signo más, pero ya como producto, no como ingrediente, no como reactante, sino como producto, ahí hablamos de un proceso de descomposición. Por ejemplo, el agua sí se puede descomponer. Para eso vamos a utilizar un aparato de electrólisis, se llama, utilizando la corriente eléctrica, en este caso las pilas. Las pilas tienen carga positiva y negativa, se conecta a este aparatito de electrólisis y como en el agua uno de ellos es positivo y el otro es negativo, se van a unir a los polos, ¿ya? Se van a unir a los polos y se separa. El agua se separa en un ambiente, en un tubito, le ponemos al hidrógeno y en el otro tubito se pone al oxígeno. ¿Y cómo se va a reconocer? Ustedes saben que el oxígeno arde. Entonces yo voy a pegar un palito de fósforo y si el palito de fósforo arde es porque es el oxígeno, ¿ya? Porque los dos van a ser gases. Entonces, pero lo importante acá es cuando la reacción química es de descomposición, cuando el producto se va a descomponer en sus integrantes, se descompone. Ese es el segundo tipo de reacciones químicas. Ahora, de acuerdo a la energía calorífica, hemos dicho, en una reacción química, el recipiente, cuando unimos las sustancias, puede ser que se calienta, empieza a calentarse, empieza a emanar calor, sin ponerle fuego, ¿eh? Sin ponerle fuego, empieza a calentarse. Por ejemplo, cuando ustedes vengan al colegio y vamos a preparar jabones, ya les he dicho que vayan juntando su aceite quemado, ¿no es cierto? El aceite que la mamá ya no utiliza. Vamos a preparar jabones, vamos a unir, por ejemplo, el hidróxido con el agua. Y ahí van a ver que el recipiente que ustedes están trabajando va a empezar a calentarse, hasta va a empezar a salir vapor, pero no lo hemos puesto al fuego. Entonces, eso me va a indicar que acá hay una reacción química. Cuando va a liberar calor, cuando el recipiente se calienta, se dice que es una reacción exotérmica, libera calor. Pero va a haber otros casos en la que nosotros vamos a unir dos sustancias y no se calienta, al contrario, el recipiente se va a enfriar, está como si estuviera congelándose, se hace más frío. Entonces, acá va a absorber calor. Ya va a absorber calor, va a necesitar calor. Entonces, vamos a decir que es una reacción endotérmica, cuando absorbe calor. Endotérmica. ¿Ya? Cuando libera calor, exotérmica. Cuando absorbe calor, endotérmica. ¿Correcto? Muy bien, endotérmica. Entonces, esos son los dos tipos de energía que vamos a tener. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Y el otro tipo de combustión que vamos a conocer, de reacciones químicas que vamos a conocer, es de acuerdo al tipo de combustión. ¿Ya? Cuando la reacción química tiene combustión, la combustión tiene una llama, o sea, el fuego es de color azul, azulito, decimos que es una combustión completa. ¿Por qué es completa? Porque acá se va a formar el CO2, ¿ya? Se va a formar el CO2. Cuando se forma el CO2, hablamos de una composición completa. Y cuando se forma solamente el monóxido de carbono, vamos a hablar de una composición incompleta. ¿Correcto? Cuando es una combustión completa, la llama del fuego es de color azul. Y cuando es una combustión incompleta, la llama es de color amarillo. Es de color amarillo. ¿Correcto? Es de color azul cuando es completa y es de color amarillo cuando es incompleta.
Cuando forma dióxido de carbono es completa y cuando forma monóxido de carbono es incompleta. ¿Correcta? A ver, entonces ahora ustedes van a observar la cocina que la mamá está prendiendo. ¿Qué color es la llama? Si es azulita, es una combustión completa. Y si es amarilla, va a ser una combustión incompleta. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a trabajar nuestros libros. ¿Correcto? A ver, todos por favor, con sus libros y vamos a empezar a desarrollar nuestros libros. Trabajando en clase. Dar 2 ejemplos de reacciones químicas que ocurren Respiración y digestión. dentro de tu cuerpo. Correcto. Respiración y digestión. Muy bien. Completamos entonces la respiración y también podemos decir la digestión. Correcto. Escribe la ecuación de una reacción química. Cambio de olor y calor. Ecuación, te No. dice. Ecuación. Cambio de olor y color. No, esas son evidencias. Te dice, escribe la ecuación de la reacción química. Para que haya una reacción química, ¿cuál sería su ecuación? Por ejemplo, acá tenemos los ingredientes o también los reactantes y el producto. Por ejemplo, ingredientes. Tengo el hidrógeno más el oxígeno y voy a tener como resultado, ¿qué voy a formar? El agua. El agua, H2O. ¿Ya? Es la ecuación de una reacción química. O también, a ver, vamos a verlo cómo nos está indicando acá, a ver, el libro, la ecuación. ¿Ves? La ecuación general de una reacción química. A ver. Reactantes y productos. Esa es una ecuación general. Los reactantes y el producto. Los reactantes pueden ser los ingredientes A, B, C, D y el producto es la nueva sustancia que se forma. Como habíamos visto acá abajo, entonces podemos decir las ecuaciones, escribe una ecuación la ecuación de una reacción química puede ser, como habíamos dicho, el agua, ¿no? Para formar el agua, ¿qué se forma? Hidrógeno más oxígeno y vamos a tener como resultado el agua. Los reactantes y el producto. Esa es una ecuación de la reacción química. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las partes de una reacción química? A ver, ¿cuáles son sus partes? ¿Quiénes intervienen en una reacción química? Reactantes. La adición y la descomposición. Partes de una reacción química. Para que pueda haber una reacción química, por ejemplo, la preparación de un queque es una reacción Reactantes. Reactantes y productos. Correcto, los reactantes y productos. O lo que nosotros comúnmente llamamos ingredientes y el producto, ¿no? Los ingredientes. Pero en química no se llama ingredientes. ¿Cómo se llama? Los reactantes y productos. Esas son las partes de una reacción química. ¿Ya? Los reactantes y el producto. Muy bien. Seguimos. Nivel intermedio. La siguiente ecuación química corresponde a una reacción de, ¿qué hemos dicho cuando encontramos el signo más? ¿De qué tipo sería? De adición.
Claro, basta que yo tenga el signo más en los ingredientes, los reactantes, decimos que es una reacción de tipo adición. Cuando yo tengo el signo más en los reactantes, es una reacción de tipo adición, porque se unen dos o más productos. ¿Ya? No se olviden ello. Cuando ya encontramos el signo más, quiere decir que es una reacción de adición. 6. ¿A qué reacción corresponde? A ver. Adición. Adición, adición. Muy bien. Estos son los reactantes y este es el producto. Y cuando yo en el reactante encuentro el signo más, podemos decir que estamos hablando de una reacción de adición. De adición. ¿Ya? Muy bien. 7. ¿A qué tipo de reacción corresponde? Descomposición. Descomposición, me dicen por ahí. Primero voy a identificar, cuando yo encuentro el signo más en el producto, ahí es descomposición. Pero ahora yo identifico, esta de acá, ¿qué cosas son? Los ingredientes o los reactantes. Y acá está el producto. ¿Dónde está el signo más? ¿En el producto o en los ingredientes? En los reactantes. En los ingredientes. Adición. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es? Adición. Correcto, la adición. Cuando está en los ingredientes o en los reactantes, se dice que es una reacción de adición. ¿Ya? De adición. Muy bien, no se confundan. En cambio, si estuviera en el producto, ahí sí decimos descomposición. Pero esto está en los ingredientes, en los reactantes. Entonces, es uno de adición. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. 8. De acuerdo al tipo de combustión, la reacción puede ser completa. ¿Qué color era su llama? En completa, ¿qué color era el fuego? Azul. Azul. Muy bien. Azul. La completa es de color azul, ¿no? Azul. Y la incompleta, ¿de qué color era? Amarillo. Amarillo. No se confunda. 9. Uy, creo que ya hemos respondido a la número 9. Me dice, la combustión incompleta emite la llama ¿de qué color?